Hola cinéfilos, ¿cómo están? Esperemos que hayan tenido una buena semana y que hayan visto buen cine. Como buen cine seguimos viendo aquí en el cafecito, un cafecito con. Y el día de hoy, esta semana, vamos a hablar de una de las películas más injustamente olvidadas, aunque revaloradas o revalorizadas en los últimos años, de la Universal de 1928. Estamos hablando de El hombre que ríe, película dirigida por el alemán Paul Leni, quien venía pues de hacer, por ejemplo, La Casa de Cera, algunas películas interesantes en Alemania y que llega a Hollywood justamente traído por Carl Laemmle a la Universal para darle un toque de expresionismo alemán a sus nuevas películas. Y aquí nos cuenta la historia de pues, un personaje que queriéndose vengar del Lord Clancharlie, el rey Jacobo II ordena la muerte y el secuestro de su hijo. Como venganza contra su padre, el niño es secuestrado por los comprachicos y deformando su rostro le queda una sonrisa monstruosa con la cual deberá vivir toda su vida. Vilma no es el día de hoy nuestra única invitada porque tenemos aquí casa llena, estamos de manteles largos porque cada que hablamos de alguna película interesante y que tenga que ver con el terror, con los monstruos, tenemos también aquí a Bedu. Pero empiezo contigo, Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con El hombre que ríe? El hombre que ríe, qué cosa tan tremenda. Fíjate que ahorita que estabas dando la sinopsis, este varón, se te pasó a decir eso nada más, que el varón fue castigado por no querer besar la mano del rey. O sea, fue una cosa mínima, pero la arrogancia del rey, o sea, tanto lo mata al varón como manda al hijo con los famosos comprachicos, que a mí me dio risa el nombre porque comprachicos, o sea, bueno, no sé, pero no los asustaban ustedes con los robachicos, pero estos eran más malos todavía, o sea, los deformaban y se dedicaban a ser payasos, bufones, o sea, para venderlos, no sé. El caso es que a este pobre hombre, bueno, que era un niño en ese momento, lo operan de una manera increíble porque eran 1700 por allá, le hacen una sonrisa así eterna y, híjole, es un tragedión, la verdad, me impresionó mucho esta película. Entonces sí, hay que platicar de ella porque sí es algo impresionante. Y pues bastante impresionante, creo que Bedu nos podrá decir más porque por lo que yo he entendido es una de las películas que más le han gustado y es curioso porque si bien hablamos de terror, aquí estamos realmente ante un melodrama, ¿no? Ante una película bastante intensa en la cuestión dramática, pero que no deja de tener sus tintes no sobrenaturales, sino pues justamente hablando de lo terrorífico que puede resultar incluso el ser humano. ¿Cómo estás, Bedu? Está por demás darte la bienvenida aquí de nuevo al cafecito y saber cómo te fue con El hombre que ríe. ¿Qué más? No, yo siempre he tratado de hacerle publicidad a esta película. Em, en primera instancia, porque esa cuando la encontré, esto ya fue hace rato que la vi. Em, no esperaba absolutamente nada y tremenda forma no solamente de narrar, sino el cuento mismo de lo que sucede con Gwynplaine. Eh, es una locura. Yo creo que no se puede expresar hacerle peor daño posible a una persona que deformarlo de esa manera. Em, con respecto a los comprachicos, de hecho es una palabra en español, no es una traducción, así se llama, comprachicos. Entonces hay un montón de cosas alrededor dentro de la película que simplemente es fascinante en muchos aspectos. En la imaginación, esto es una novela de Víctor Hugo, que había hecho antes para el cine El Jorobado de Notre Dame, y la Universal se dio cuenta que era un potencial que tenían ahí. A esta película le metieron más dinero de lo que se estipulaba y pues creían en la historia, ¿no? Así es, o sea, hablamos de la Universal en la época donde Hollywood estaba todavía en construcción, todavía, si bien ya había los grandes estudios, todavía esos no estaban tan sólidos, ¿no? Tan solidificados como años después llegaron a ser, pero pues justamente Universal de la mano de Irving Thalberg en ese momento empieza a adaptar libros, a adaptar grandes historias y años antes tiene un éxito impresionante con El Jorobado de Notre Dame.
¿no? La película, esta versión con Lon Chaney, que se vuelve un hito tanto en la forma de hacerlo, de hacer películas, como obviamente en taquilla, ¿no? Un éxito rotundo en taquilla. Lo que hace justamente que se empiecen, como dice Bedu, a interesarse en este tipo de películas, en adaptar otra obra del gran Víctor Hugo, que pues bueno, no nada más nos dio El Jorobado de Notre Dame, sino también, por ejemplo, Los Miserables. Y pues estamos ante una tragedia, drama bastante intenso, en el cual, pues como todas las obras de Víctor Hugo, se trata de reflejar de manera quizás directa, quizás no tan directa, todo este tema político y este tema social. Es una denuncia social también, porque aquí vamos a tener temas de corrupción, de tortura, de abuso de poder, de tráfico de influencias y sobre todo llevado a un lado más humano, porque este personaje principal, el nombre es bastante raro, pero pues bueno, no Bedu lo pronunció bien. Gwynplaine, Gwynplaine, Quimple. Gwynplaine, que pues se ve forzado obviamente a vivir con el escarnio, con esto de haber sido deformado físicamente. Y empezamos con el tema social, por ejemplo, hablando que esos comprachicos pues son a la vez de que se recurre a ellos para la venganza política, después los expulsan del país, ¿no? Al momento y pues se ven forzados a dejar Inglaterra en barco, se dice que son gitanos y pues lo primero que vemos es como al momento de huir, para no tener nada con cual los acusen, dejan al niño abandonado a su suerte, ¿no? Vilma, qué fuertes imágenes de este niño cuando lo dejan y sobre todo después cuando encuentra también una bebé que rescata de los brazos de su madre muerta. Es que eso es bien, híjoles, que antes no tenían compasión. Digo, a la hora de contarte una historia, lo dejan en medio de una tormenta de nieve y lo dejan ahí abandonado. Y entonces este niño está en medio de la tormenta y empieza a caminar, pues a buscar refugio o algo, y de repente encuentra una mujer muerta y cargando un bebé, y se da cuenta que el bebé está vivo y lo rescata, tiene compasión del bebé y se va a cargar y se la lleva, sigue buscando y encuentra una casita donde pide ayuda. Entonces ahí lo recibe un hombre que yo pensé que dije, esto está peor todavía porque el hombre no se ve que sea un buen hombre, pero no, resulta que sí es un hombre que los ayuda y todo. Y él se da cuenta en el momento, porque el niño está tapado de la mitad de la cara, y uno piensa, o sea, uno puede pensar que es porque está haciendo mucho frío, pero ahí es cuando el hombre revisa a la niña, se da cuenta que es sorda, no, que es ciega, perdón, es ciega la niña. Y dice, esta niña es ciega y que no sé qué. Entonces, en eso se baja pues una bufanda que trae el niño y está sonriendo. Y le dice, ¿por qué te ríes? Dice, si esto es una tragedia. Dice, es que, y le dice el niño, es que no, dice, no me estoy riendo. Dice, se sigue riendo. Dice, es que así estoy, dice, así esto, me dejaron la cara así, algo así le dice, y es muy triste porque desde ese momento, esta es la imagen del niño cuando se revela por primera vez, y si se fijan, o sea, tiene la sonrisa, pero la mirada triste, y es una expresión que durante toda la película la ves, o sea, y híjole, es bien fuerte ver esto porque te da mucha compasión, pues que no puede dejar de sonreír. Entonces, a mí se me hizo desgarradora esta película, la verdad, la vi 2 veces y las 2 veces se me hizo, te rompe el corazón el personaje, porque él era un hombre bueno al final de cuentas. O sea, era un hombre que solo quería vivir la vida normal, era un hombre bueno, pero por las circunstancias se tiene que dedicar al mundo del espectáculo, porque ese hombre, ¿cómo se llamaba? Homo se llamaba el hombre, ¿no? No, Homo es el perro, o sea, ¿quién dices? El personaje Gwynplaine. No, el que los recoge. Ursus. Eso, tengo un nombre así como raro. Él le dice, pues nos vamos a dedicar al espectáculo. Entonces, empiezan a hacer una caravana entonces, él era el hombre que ríe. Y se unen a un grupo como de un circo y empiezan a hacer el show. Y la verdad, el show era pararse y que se rieran de él.
O sea, ese era el show, porque no hacía gran cosa Bueno, no tampoco. se nota en pantalla, pero obviamente el show va más allá porque justamente Ursus es un filósofo, lo dice como tal, y es el que le escribe las obras que van a representar. Pero obviamente es una comedia, ¿no? Basándose justamente en el escarnio que puede ser el reírse de una persona que tiene esa sonrisa permanente. Y lo interesante justamente de este personaje de Gwynplaine es que pues, durante toda la película decimos que sí es un monstruo, de alguna forma es algo monstruoso, pero lo monstruoso es lo que hay alrededor de él, no necesariamente él. O sea, de él siempre vemos en sus ojos toda esta parte de sufrimiento, de discriminación, incluso que sufre durante toda su vida y cómo él se siente incluso incapaz de ser amado, ¿no? De recibir este amor, porque tenemos que ambos han crecido, el niño de la sonrisa, que se convierte en el hombre que ríe, y pues también la niña, la bebé ciega, que se convierte en Dea, ¿no? Que es el personaje femenino interesante también, que pues resulta el interés amoroso de Gwynplaine, porque ambos se quieren, pero él no se siente con la facultad de ser amado, ¿no? O sea, él cree que no tiene ni siquiera el derecho de que alguien se enamore de él y siente que esta relación que puede tener con Dea es únicamente porque ella no lo ve, porque si lo viese, otra cosa sería, ¿no? Bedu, ¿tú cómo ves esta parte romántica de la película? Es un personaje muy conflictuado, ¿no? Externamente e internamente. Em, Él no sabe qué hacer al respecto. De hecho, él sí la ama a ella. Ambos se aman, pues, pero no es capaz de, como que él siente que no cumple las expectativas físicas para ella, y a pesar de que, pues, ella también tiene una discapacidad. No, pues es que es una de las partes más interesantes que tiene la película, porque a pesar de que se quieran mucho, pues se siente este cierto recelo como de no poder estar como debía ser, ¿no? Como uno espera que fueran las cosas. Y todo eso confluye en que Gwynplaine no ha dejado de ser un noble. O sea, él tiene su título. Y pues él trata de buscar a alguien que lo quiera exactamente como él se ve, como él se ve físicamente. Entonces, es una forma muy extraña, en todas las situaciones extrañas, pero que la hace muy interesante. Claro, y ahí viene la parte también que revuelve un poco la historia y la hace bastante interesante, que es lo que dices, o sea, Gwynplaine no ha dejado de ser un noble, aunque él desconoce que lo es, ¿no? Él no sabe quién es, ni qué abolengo, qué títulos nobiliarios puede tener, pero el que sí los conoce es este otro personaje de Barkilphedro, que te resulta lo más intrigoso, intrigante y terrorífico, ahí sí, que puede llegar a ser cualquier personaje, ¿no? Porque es el que mueve los hilos detrás, el que va primero y le dice al rey que ya atraparon a su opositor y qué es lo que ha pasado con el hijo, y el que después está intrigando para ver a la duquesa, digamos, obtener los favores de la reina, pero también moviendo los hilos para la reina tenerla, digamos, a su favor. O sea, él es el bufón de la corte. Y es el bufón que no sabemos cómo llega a tener tanto poder, sí, tanto influencia en la corte, pero pues lo podemos ver como todo lo que hace es mover los hilos y pues, no sé, moldear la vida incluso de los demás, ¿no? Como es el caso de Gwynplaine. ¿Cómo ves esta parte política, Vilma? Qué interesante eso. Fíjate que ahorita que dijiste cómo le hace, hay una escena donde siempre le está hablando al oído. O sea, el bufón siempre, de hecho, cuando el rey está dormido, le está hablando al oído. Entonces, es como esa mala conciencia que lo está aconsejando y le está metiendo ideas, porque se ve que el rey no es una persona muy fuerte de carácter, no sé, o sea, se ve que es así como muy influenciable porque el otro mueve toda la corte, todo. Y es eso que ahí es cuando te das cuenta quién es el que realmente manda ahí. ¿No tienes una foto de él?
No, fíjate que no vi una foto de él, ahorita te la consigo. Pero sí es eso que lo está moviendo. O sea, yo así lo veo, porque, o sea, es como, ¿qué es lo que pasa en muchos lados? Pues, o sea, una persona es la que está al frente, pero los que realmente mueven al país o mueven la política son los que están detrás, que suelen ser los más inteligentes. Bueno, para mi gusto es mejor estar bajo perfil que estar ahí enfrente. Y el rey, o sea, pues hace lo que él le dice. Y esa parte de la, ¿cómo se llama? La duquesa, está que supuestamente ella no es que esté enamorada, o sea, le llama la atención Gwynplaine, pero después le llama la atención como primero como por morbo, porque es una mujer como fácil, por decirlo así, ¿no? Porque así la ponen, porque se está mezclando con el pueblo disfrazada para tener encuentros sexuales con mendigos, o sea, era una mujer que pues le gustaba comer de todo, ¿no? Entonces, cuando conoce a Gwynplaine, le llama la atención, pero por morbo. Primero como que el morbo de qué ondas con este tipo. Y después cuando saben quién es él y toda la fortuna, porque la fortuna ahí está, el título ahí está y lo puede ir a reclamar él. Entonces le dicen, búscalo y consigue que casarte con él. Y Gwynplaine lo que piensa es que dice, si esta mujer me ama, sí soy digno de ser amado, porque esta mujer sí me ve. Entonces, yo ahí lo que entendí, porque sí me costó un poco de trabajo esa parte, que él piensa que si esa mujer lo ama, como que es el permiso que se da a él para que Dea lo ame, ¿no? Entonces, ir con Dea, pero se empieza a enredar en la cosa de la nobleza, se empieza a enredar en todo eso, entonces ya como que ahí es donde se pierde el personaje viendo las mieles de la nobleza. Entonces, y se olvida un poco de Dea, pero Dea nunca lo olvida a él. Entonces, y Dea era muy bonita, Era más guapa que la duquesa. O sea, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? De hecho, pues la actriz que la interpreta, que es Mary Philbin, pues había tenido el realce justamente por su belleza y por haber salido un año antes o 2 años antes en El Fantasma de la Ópera, la película que finalmente sí hace Lon Chaney. Pero pues lo interesante justamente es cómo esta parte va mezclando, o sea, es muy liberal la película, obviamente por la época en la que está hecha, pero tiene las escenas donde ella se está bañando y la están viendo por la mirilla. También tienes las escenas donde va al pueblo y se deja meter mano casi por cualquiera que esté ahí y después cómo busca seducir, ¿no? A Gwynplaine. Es fuerte, digamos, la forma en la que está reflejado, cosa que pues para años después ya estaba totalmente limitado. Oye, perdón, pero ella cuando la están viendo, parece que ella sabe que la están viendo. O sea, disfruta de eso ella también. Entonces, pues te digo, es una mujer, es un personaje muy fuerte. Y yo sí siento que ella estaba más por morbo que por interés No, económico. está con él porque obviamente le llega la carta también diciéndole que él es el que va a tener la herencia porque está casada con un personaje que está, digamos, haciendo usufructo de este título nobiliario que no le pertenece, ¿no? Sí, pero primero le llama la atención por morbo. O sea, primero, porque acuérdate que primero lo conoce en el pueblo y después es cuando se da cuenta de lo demás. Entonces, sí era una mujer muy. ¿Qué quieres? ¿Le gustaban los chacales? ¿Se vale? ¿Se vale? Pedro, algo querías comentar. No, es una parte de esas intrigas de aristocracia que hemos visto durante toda la historia. No se sale de algo que en su momento fue perfectamente normal. El cazar riqueza y para poder proteger los bienes que se tienen, o incluso para llegar a obtenerla. Entonces es algo perfectamente plausible en el momento. Lo que pasa es que el personaje de Gwynplaine tiene otras metas, tiene otra forma de pensar, tiene otra moralidad, pues. Sí, Sí, mira, no, aquí quedar con esa foto de la mujer de Dea, porque vean qué bonita era Dea.
O sea, y era como muy angelical, muy, muy inocente, y ella realmente estaba enamorada de él, pero él nunca le dejaba tocarle la cara. ¿Sí se acuerdan de eso? Le toca eventualmente la sonrisa, ¿no? Pero es como muy, muy difícil que le deje tocar esa parte. Justamente hablamos de que la película, lo interesante es que habla de las apariencias, ¿no? Y de lo que es realmente la tristeza, o sea, a pesar de que se llama El hombre que ríe, habla de una tristeza profunda, ¿no? Y justamente de ver cómo estas apariencias te pueden llevar a algo diferente. Y las apariencias no son nada más el aparentar estar riendo cuando por dentro se llora, digamos, sino todo lo que sucede en la corte es un juego de apariencias. Todo lo que sucede fuera de es lo mismo, ¿no? O sea, tratar de estar estoico, de estar sólido enfrente de una situación que se está presentando y que pues no hay cómo hacerlo. Y qué bella forma tiene de interiorizarlo, porque el personaje, la interpretación que hace Conrad Veidt de este personaje es magnífica y lo ves siempre en los ojos, ¿no? Siempre la sonrisa está plena, pero obviamente ves cómo él va sufriendo, cómo él va sintiendo, qué va pensando. Y decía Gloria Swanson, ¿no? En la película de Sunset Boulevard, en esa época del cine mudo teníamos caras. Y sí, aquí es justamente lo interesante que puede resultar hacer una actuación simplemente con las gesticulaciones y con las miradas, ¿no? Sí, fíjate, no me acordaba esa frase que estás diciendo, pero sí como tenían expresión en la mirada, mira, porque acá tengo otra foto. Esta es la típica, ¿no? Aquí podríamos decir que está un poco malvado, pudiera ser. No, bueno, no sé, yo veo la mirada triste. A lo mejor lo ves por el tema de las sombras y que estamos acostumbrados a ver esas sombras con la parte de terror o de influir miedo, pero hay que recordar, y Bedu creo que podrá hacer más énfasis en esto, que estamos hablando de una película de la corriente expresionista alemana, donde el juego de sombras y de claroscuros es muy importante. Por eso vemos este tipo de maquillaje tan impresionante y que es justamente lo que Universal quería lograr. Por eso contratan justamente a este director, por eso contratan a Conrad Veidt, que venía de pues tener un éxito, digamos, en Estados Unidos con películas alemanas, entre ellas obviamente El gabinete del doctor Caligari, que pues es la que lo encumbra, pero que también se había construido carrera como uno de los grandes actores del cine alemán. No se ve Dub ahí en la parte de expresionismo. ¿Qué nos puedas aportar? Ese es su fuerte. Ah, En los años 20, pues era Alemania, ¿no? La que llevaba la batuta en el cine. Y Suecia. Suecia también era muy, muy fuerte en ese aspecto. Entonces influyeron demasiado en el cine de los países. Y aquí lo vemos claramente, o sea, el maquillaje es exactamente lo mismo. Las historias sean distintas, sin duda, pero el maquillaje, las sombras, los ángulos, eran puro expresionismo, de esa belleza que aún se mantiene. De hecho, todavía vemos películas que tienen ese toque. Y pues justamente la esencia y lo esencial que lograron en ese momento. Con respecto a la mirada y a la expresión, pues es que el personaje no tiene más expresión sino esa risa. O sea, si esté mirando de la forma más tierna, lo vas a ver extraño. Cuando llora, tú lo sientes como, de hecho sientes conmiseración porque la expresión no es de llanto. Entonces te mantiene en vilo esa cara, ese rostro deformado. Bedu, pero sí logra, porque mira, por ejemplo, en esta, ahí se ve como que está sufriendo, o sea, aunque se sigue riendo, o sea, sí tiene una expresión muy, muy triste siempre. Siempre o sea, la expresión de sus ojos no concuerda con la sonrisa que tiene. Esa es la idea de Entonces, toda la película. sí, sí, pero yo creo que lo hacen excelente, o sea, porque te digo, hasta de hecho de cuando está de niño es la misma expresión, pues, bueno, no sé, a mí se me hace muy, muy, muy impresionante esto. Y, y hay una escena donde uno de los payasos, porque ellos trabajan con payasos, y ya es que tienen la sonrisa pintada. Y hay una escena donde uno de ellos le dice, qué afortunado eres de que no te tienes que maquillar y desmaquillar para,
para actuar. Dice, tú ya tienes todo listo para actuar en cualquier momento. Y el otro lo ve con cara de, no manches, o sea, no lo que me estás diciendo. No sabes lo Eso es verdad, o sea, también es la tragedia detrás del payaso, lo que hemos visto en Pagliacci, por ejemplo. Entonces uno no sabe ante la expresión, con los payasos nos pasa, no sabemos qué hay detrás, quién es por eso da tanto miedo también. Pues sí, y hay que hacer mérito también a la gente que está detrás de esto. Hay un gran trabajo de maquillaje de uno de los maquillistas más importantes, en este caso de la Universal, que fue Jack Pierce, que es el responsable no solamente del maquillaje del hombre que ríe aquí, utilizando una prótesis, haciéndolo de forma bastante creíble, creo yo, sino también, por ejemplo, del Jorobado de Notre Dame, de El Fantasma de la Ópera, y después de todos los monstruos de la Universal. O sea, él es el que diseña el maquillaje del Hombre Lobo, de Frankenstein, de Drácula, y de todas estas películas que vinieron después, haciendo obviamente eco a estas adaptaciones literarias que trataba de hacer la Universal a principios de los años 30, ¿no? Aquí, siempre que hablamos del hombre que ríe, no se le menciona quizás como una de las películas de monstruos de la Universal, obviamente porque no es como tal un monstruo o algo fuera de, pero sí es la base de toda esta serie, digamos, de películas que vinieron después y que hicieron, pues, por ejemplo, hablando de Lon Chaney o Lon Chaney Jr. después, pues uno de los actores más interesantes, ¿no? Que después agarraron a Bela Lugosi también a hacer distintas interpretaciones y que en esta película, pues, tiene su génesis, ¿no? O sea, una de las génesis más interesantes, incluyendo esta parte del maquillaje que, pues, decimos Jack Pierce fue el que innovó en esa parte. Chicos, o sea, Belma, el micrófono. No, perdón, es que me quedé pensando que, ¿cómo la vas a poner? O sea, me No, sentí hasta ofendida de que no es un monstruo, pues, o sea. a lo que me refiero yo es que obviamente él no es un monstruo, hay situaciones muy monstruosas que pasan alrededor y obviamente él está dentro de un circo, digamos, junto con los freaks, también hay que decirlo, pero pues obviamente él no entra dentro de estas partes, pues sí, monstruosas o fantásticas que pueda haber detrás, pero todo lo que sucede alrededor, pues sí es algo bastante fuerte. A lo que me refiero con esto de los monstruos de la Universal es que se da la génesis aquí porque la misma gente que empieza a trabajar en esta película o en estas películas son las que posteriormente se extrapola su trabajo, se lleva al trabajo de las películas, ahora sí de los monstruos de la Universal. Decíamos de la parte de maquillaje, pero también vemos gente de fotografía como Gilbert Warrington, que después trabajó en otras películas de ahí. Obviamente la casa productora atrás es la misma y pues lo que buscaban en estas adaptaciones de los libros en los 30 de los monstruos es justamente darle este toque de expresionismo alemán a las películas. Por eso estamos tan acostumbrados quizás a ver este tipo de maquillaje, este tipo de juego de sombras, estos ángulos que mencionaba, porque pues era, digamos, la tendencia en boga en la época. Y si bien algunas otras productoras se trajeron a Fritz Lang, por ejemplo, a Estados Unidos, otros, aquí lo que quisieron fue importar a este tipo pues de gente detrás de cámaras para improntar a sus películas de esta corriente de expresionismo alemán. Ok, ya te entendí. Sí, porque se pudiera, lo que estaba leyendo yo por ahí es que en este personaje se basaron para hacer el Joker y hacen hacen muchas comparaciones que, que es diferente, pues, o sea, es diferente porque el Joker es malvado y este tipo, pues, es todo bueno, todo, o sea, te da mucho, empatizas mucho con él. Entonces, pues sí, es la base de muchas cosas que se crearon después. Entonces, sí, es una película muy interesante, es un drama tremendo que te duele, o sea, te duele mucho estarlo viendo porque está tan bien plasmada que la parte es al final, cuando él está como en un juicio y llega esta DEA a ayudarlo. Es bien triste porque él se siente, bueno, yo así lo sentía, él se siente tan poquita cosa que no puede, no, pareciera que no se puede defender solo.
O sea, a pesar de ser un hombre grande y todo, pero ves cómo lo han degradado tanto, cómo la vida y las situaciones lo han hecho tan poca cosa que no puede, o sea, es muy complicado para él, pero llega esta mujer, le da fuerzas, le da todo y pues logra, spoiler, logra salir adelante, ¿no? Pero tiene 100 años la película, la tuvieron que haber visto. Entonces, pero sí, pero ahí te das cuenta cómo las circunstancias te pueden llegar a hacerte sentir de esa manera. Y en ese entonces pues tampoco había terapia, ¿no? Entonces no había manera de que el hombre saliera adelante. Entonces, a mí eso es la cosa que se me hace muy triste porque él sin darse cuenta lo tenía todo, no necesitaba el dinero, él tenía el amor de una mujer y él la amaba, pero era él el que se ponía las trabas. Entonces yo creo que también hay un tema de la autoestima y de cómo creerte lo que te dijeron y no te deja ver lo que tienes ahí enfrente. Entonces, a mí esa es la parte que se me hace muy triste porque, pues bueno, la autoestima es un tema, ¿no? Y este tipo lo que menos tenía era autoestima. Entonces, sí, toca muchos temas esta película. Mejor también es por eso tan importante. Bedu, pues para comenzar a cerrar, porque ya se acabó esto y no hay refil, ¿por qué parece a ti que es una de las películas más importantes y que hay que rescatar y que hay que mencionar y recomendar? Sí, como dije al principio, yo siempre traté de hacerle publicidad, pero pues gracias a esta difusión que tenemos ahorita, pues ojalá que mucha gente la pueda ver. Está en YouTube, en una buena calidad, con subtítulos en español, entonces no hay lío. Sí, efectivamente dejó un legado muy grande, un legado, pero usualmente cuando vemos las cosas en este momento o hace unos años, em, deberíamos hacer de dónde provinieron las cosas, ¿no? De qué, cuál fue la fuente, cuál fue ese, el primer esbozo de lo que sería para después. Por ejemplo, estaba viendo Dem, una película sobre hormigas gigantes, y muchas cosas de Dem las tiene Alien, por ejemplo, que no me había fijado en algunas cosas. Estoy haciendo una comparación. Entonces, siempre hay que recurrir, siempre hay que volver, siempre hay que estar, y vamos a ser muy insistentes en volver a ver este tipo de cine, que justamente lo que estamos haciendo ahorita con los videos, en las especiales de cada década, que justamente hoy salió la década de los 30, para que le echen una mirada y que puedan volver a ese tipo de cine que no nos venden ahorita, que tenemos que volver a ellos pues porque es un recurso para poder comprender el cine en su totalidad. Sí, eso es bien importante, ver de dónde salió todo, porque luego nos apantallamos con cualquier cosa, ¿no? Eso es un hecho, nos apantallamos con cualquier cosa y a lo mejor pensamos como el caso del Joker, ¿no? Que este personaje del Guasón es pues muy original en su forma y de alguna manera tiene su parte interesante, pero viene justamente ahí hablando de nuevo del génesis de este tipo de películas, porque bien podemos hablar del libro de Víctor Hugo, sí, pero aquí es más la apariencia visual lo que inspira al Joker, ¿no? Al Guasón, y que pues después lo vemos tanto en los cómics como pues en las interpretaciones que pudo haber tenido César Romero, Heath Ledger o Jack Nicholson o mismo Joaquin Phoenix en otras películas. Y justamente haciendo referencia a esto, vamos a hablar que uno de los mejores guasones, quizás debatible o no, pues puede ser Jack Nicholson. Y Jack Nicholson pues llega a estas películas en los 80s, pero antes había hecho muy buen cine. Entonces, pues vamos a viajar en nuestro próximo capítulo con una de las películas de Jack Nicholson de los años 60, a finales de los años 60, que es Easy Rider, Busco mi destino. Así que, pues preparen ahí, pongan a hervir la tetera, pongan a hervir el agua para que la próxima semana nos acompañen y hablemos de Easy Rider en un cafecito con. No me queda agradecerles a ambos, Bedu, como siempre que nos honres aquí con tu presencia y poder platicar este tipo de películas que tan buenas son. Y Vilma, pues de nuevo, como siempre, agradeciéndote aquí que nos hayas acompañado, que hayas visto que estemos viendo cine de los 20, que nos acompañes a esta odisea también. Una última cosa con El hombre que ríe.
Dinos, Tiene uno de los mejores perros de la historia del cine, para los cierto, animalistas. un gran, gran animal que da además una buena actuación, ¿eh? Hay que decirlo. No nada más es bueno para la historia, sino que da una buena actuación este perro. Y conecta a nuestros personajes, a los que queremos ver juntos. Es correcto. Es el Salvador. Oye, hay que hacer una lista de los perros de los mejores perros en la historia del cine, y yo creo que este sí es uno de ellos, la verdad, no me acordaba del perro. Oye, pues qué padre, o sea, a mí sí invítame a ver estas películas, aunque esta me dolió mucho el corazoncito, porque ¿Tienes una sí, última foto de Gwynplaine, please? quieres, y es que el vedú, ¿cómo le gusta? Mira, esta es muy buena, porque Sí. ahí no te das cuenta que tiene el problemita, Pero ahí ¿no? está todo su conflicto representado. Y gente, quien haya visto Conrad Veidt, que también hay que decirle, hay que hacerle comercial qué buen actor que era él. Sufrió, digamos, esta parte de persecución por haberse casado con una judía. Él huye de Alemania, se va a Inglaterra a hacer cine. Hace, por ejemplo, El ladrón de Bagdad, ahí, que es una de las grandes películas de los años, finales de los 30, principios de los 40. Y después lo reconocemos en Casablanca, por ejemplo, ¿no? Que fue la última película, no la última película que grabó, pero la última película que hizo y que pudo él ver antes de fallecer. Falleció realmente joven, relativamente, y pues aparece ahí también en esta. ¿Quién era? Es el mayor Strauss, es uno de los nazis, justamente que están en Casablanca tratando de frenar a Rick y a todos ahí de los intentos que tienen. Eh, Algo interesante es que cuando él va a Estados Unidos, pues obviamente lo empiezan a castear solamente como nazi, ¿no? O como alemán. Y él ponía en su contrato que los iba a interpretar siempre y cuando fueran los villanos de la película. Porque Ah, obviamente él sí peleó literalmente y huyó y se enfrentó a la persecución en esta época. Aunque aquí, pues estamos hablando del 28, 29, todavía estaba trabajando bien en Alemania, hasta el 33 es que sale huyendo, pero pues se lo habían importado a Estados Unidos para hacer esta película, justamente. anda tú, mira qué buen chismecito. No tiene una Ese- historia bastante con Red Bait. sí, es lo que estoy viendo. Oh, eso me gustó, José Roberto. Sabes que me encanta el chismecito. Bueno, aquí está otra foto, mira, donde están los dos ahí, el bebé que tanto le gusta verlo, mira, ¿ya lo viste cómo está? Es que sí traía mucho maquillaje, ¿eh? O sea, digo, en esta foto que está en mejor calidad, sí se alcanza a ver el maquillaje, pero qué gran maquillaje. O sea, eso sí era un... Bueno, en ese entonces no había Óscares ni nada, ¿verdad? Todavía. Había ya, es el año en que empiezan a salir los Oscars, el 27, el 28, pero pues esta película todavía no compite para nada. Y el Oscar a maquillaje empezó a darse en los 80s, así que no existía. No, pues mira, aquí está una cátedra de maquillaje. Entonces, bueno, a mí que me gusta mucho ver el maquillaje, porque ve qué bien hecho está. No, no, eso es una... De hecho, ¿sabes qué? Se me hace que está mejor que, por ejemplo, que el del Guasón de Tim Burton. Sí, buscaban ciertas cosas distintas, digamos, cada Mm, uno, pero sí, efectivamente, es más efectivo este. sí, mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué gran película! Esta sí, tiene muchísimo más que rascarle esta película, porque nos podemos ir al maquillaje, al vestuario, o sea, pero ya son cosas Sí, sí. más Las banales. alegorías. Sí. Bueno, es que a mí me gusta mucho todo ese tema, pues también. Pero bueno, qué buena película, muchachos, hay que verla. Chicos, pues entonces muchas gracias por acompañarnos. Sigan viendo buen cine, sigan las recomendaciones que les hacemos aquí, no nada más en el cafecito, sino en todo el canal. Y acompáñenos la próxima semana entonces con Easy Rider. Ya, Dejamos ya. al final del video las dos enlaces para las presenciales de las décadas, Sí, sí, sí. para que se pasen por allá. Van a estarlo viendo. Bueno, pues sigamos festejando el domingo. Tomando agua porque hace mucho calor. Sale pues, nos vemos la próxima semana. Listo. Bye, bye José Roberto, bye Bedú.